Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga. En esta mañana, el grupo Instrucción Teológica desde Cozumel, Quintana Roo, el pastor Salomón de la Cruz. Voy a presentar el primer capítulo de este libro, que es la sección titulada El Reinado Eterno, que consta de los aspectos universal y directo sobre la creación y sobre el tiempo, más que incluye desde luego a su pueblo, pero más que nada sobre la creación y el tiempo. Aún antes de la existencia de su pueblo, él estaba reinando sobre, entonces iniciando la creación y en el tiempo, en la eternidad. Es un tema largo, pero vamos a tratar de ir resumiendo, quitando lo que son los pasajes bíblicos, solamente los más necesarios, mencionándolos. Además que vamos a tratar de hacerlo lo más compacto posible. Que este aspecto que se llama eterno, el aspecto eterno, se trata del dominio de Dios sobre toda inteligencia en los cielos o en la tierra, que voluntariamente se sujeta a Dios en ejercicio, ¿sí?, de su soberanía, desde luego. A Dios le pertenece tanto el espacio como el tiempo, y su soberanía se extiende a la creación y a la historia, porque la creación fue sujeta a vanidad y la historia, el tiempo durante el cual se realiza esa rebelión y pecado de la humanidad, no escapan de su reinado. Dios es el Señor de toda la creación y su reino viene en y por medio de Jesucristo. Él demostró su poder sobre la historia al levantarse de entre los muertos, convirtiéndose así en la única esperanza del mundo y un adelanto y garantía de lo que escatológicamente ha de cumplirse en breve sobre el mundo, durante el reino mesiánico. Ciertamente la escatología desde el Antiguo Testamento anuncia el establecimiento de un reino mesiánico. Lo podemos encontrar en el capítulo 2 de Daniel, acuérdense del sueño de Nabucodonosor, y también sobre los cuatro grandes imperios mundiales, despóticos, que ahí se mencionan, que son Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Esos son los cuatro partes de ese sueño de Nabucodonosor, de esa gran imagen, que fueron destruidos en los dedos de los pies, que son los 10 reyes, que son contemporáneos, son simultáneos, porque la piedra cae en los 10 dedos al mismo tiempo, no es como el historicismo presenta, aunque tuviera cierta aplicación, pero el problema es que cuando vemos que la destrucción es en los 10 dedos al mismo tiempo, quiere decir que son reyes simultáneos, lo cual va a suceder con la piedra que viene en la segunda venida. De la imagen que aparece, precisamente esa piedra descrita en Daniel capítulo 2, 34 al 35, y que representa, según el versículo 45, a Jesucristo, la cual piedra crece y se levanta, convirtiéndose en un gran reino, que es paralela interpretación que tiene la visión de las cuatro bestias de Daniel capítulo 7, solamente que allá en ese capítulo la visión es desde el punto de vista de Dios, porque recuerden que el capítulo 2 la visión es desde el punto de vista del hombre, de los reinos, ¿verdad? Entonces, encontramos el reino mesiánico en Daniel capítulo 2 contrastado con los reinos humanos. Por ejemplo, el reino mesiánico y los reinos humanos. Vamos a ver cómo se contrastan, su origen, y el origen de cada uno de ellos. Noten bien cómo dice el origen del reino mesiánico y el origen del reino humano. El origen del reino divino dice de esta manera: una piedra fue cortada, no con mano, según el versículo 34, y dice: el Dios del cielo levantará un reino. Así habla del origen divino de ese reino que se va a establecer. En el caso del reino humano, se dice: se mezclan por medio de alianzas humanas. Eso está muy claramente presentado en el versículo, que es el versículo 43. Ahora, también la diferencia está en que el reino divino tiene un establecimiento ilimitado. La piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Está ilimitado, o sea, es completamente
abarcando toda la tierra. Un reino que no será jamás destruido y no será el reino dejado a otro pueblo, de tal forma que no tiene alguien que lo domine. Pero en el caso del reino humano, dice el versículo 39, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Es interesante cómo en cada caso, al contrario, se va degradando la naturaleza de los reinos humanos. En el caso del reino mesiánico, se habla de un poder invencible. Es decir, dice, desmenuzará y consumirá a todos los reinos. Versículo 44. En tanto, el reino humano es frágil, el reino será en parte fuerte y en parte frágil, versículo 42. Estamos en el capítulo de Daniel. La duración del reino mesiánico es eterna, la piedra llenó toda la tierra, un reino que no será jamás destruido. En el tanto, la duración del reino humano es temporal. Hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó, según Daniel 2:34. Damos cuenta de ese contraste de esos reinos. Entonces vemos el contraste entre el reino mesiánico y los reinos humanos. Pero también encontramos un contraste muy fuerte entre el rey mesiánico que está prometido y los reyes humanos. Y eso es muy importante poder ubicar esa diferencia, porque el rey mesiánico es, según el versículo 13, viene. O sea, todavía viene. Los reyes humanos, sin embargo, según aparece en el versículo, en el capítulo 7, versículo 3, según suben de la tierra. Es interesante que nacen de la tierra, en tanto el otro viene de arriba. El origen celestial del reino mesiánico que se menciona aquí con las nubes del cielo en el 7:13. En el caso de los reyes humanos tienen un origen terreno, son 4 reyes que se levantarán en la tierra, y allá aparece precisamente en esos versículos, ¿verdad? Que es el versículo 13. También se aparece una figura humana en el caso del reino mesiánico. Dice, venía uno como un hijo de hombre, versículo 13. Y en el caso de la figura bestial que aparece allá, a contrario, ¿verdad? Que es en los reyes humanos, 4 bestias grandes diferentes la una de la otra. Vean cómo sí, este rey mesiánico se hace hombre, realmente un hombre, verdadero hombre. En tanto, los reyes humanos se convierten en bestias. Eh, en el caso del reino mesiánico, del rey mesiánico, es universal su reino, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. En tanto, los reinos humanos son nacional e imperial. Por eso dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Entonces, interesante que uno es eterno, en el caso del mesiánico, dice, su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Y en tanto el reino humano es temporal. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Entonces encontramos lo temporal. Y entonces eso es lo que vemos en la comparación, ¿verdad? Sin embargo, es una realidad el hecho de que Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Versículo 47, reconociendo su realeza, su reinado y su reino como un reino eterno. Bueno, esto también es importante, es el aspecto del reino eterno, está, que es lo que vamos a hablar, porque decíamos, volvemos a reiterar, que el reino nos presenta, que se reconoce la realeza, su reinado y su reino como un reino eterno. Y este aspecto eterno que vamos a estar hablando está caracterizado precisamente por los siguientes hechos: su naturaleza eterna. Dios siempre ha poseído absoluta soberanía, y eso es muy fácil de poder comprobarlo basados tanto en el Salmo 10 al 16 como en Jeremías 10:10. Su naturaleza universal, ¿cuál es de ese reino eterno? Es un alcance ilimitado de ese reinado, que está en 1 de Crónicas 29, 11 al 12. Y su naturaleza providencial, que Dios ejerce su soberanía usando causas secundarias. Por ejemplo, Proverbios 21:1 lo menciona, Isaías 10:5 al 6.
Es importante eso, ¿no? Su naturaleza de siglos. El que aquí vamos a ver es interesante porque el desafío de Lucifer por medio del ultraje contra su plan y propósito de reinar, como lo presenta Ezequiel 28, 11 al 19, Isaías 14, 12 al 17, que es el propósito de Satanás es de tener una autoridad sobre el cielo y la tierra. Eso es lo que Satanás quiere, es su plan. Pero el pecado de Lucifer consistió en 5 manifestaciones de su yo egoísta en contra de la voluntad de Dios, los cuales menciono a continuación. Se le conoce aquí como los 5 haré, pero yo voy a mencionar los primeros y después vamos a hablar de los 5 haré. Miren, dice así él: subiré al cielo. Lo que él está diciendo es: yo reinaré donde moran los redimidos de Dios. Luego, cuando él dice: junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, está diciendo: yo reinaré sobre las estrellas. Y en tercero, cuando dice: en el monte del testimonio me sentaré, está diciendo: yo reinaré como Mesías, porque eso es el monte del testimonio. Él va a ser el Mesías, hablando del monte donde se hacen las promesas de la llegada del Mesías. Luego, cuando dice: sobre las alturas de las nubes subiré y yo recibiré toda la gloria, es lo que le está diciendo. Y cuando dice: seré semejante al Altísimo, yo tendré toda la autoridad y poder real. Ese es en el que se basa. Su pecado fue rebelión contra la autoridad constituida por Dios, y su motivación era apropiarse prácticamente de esa soberanía. Entonces, eso se enmarca con los 4 harés de Satanás que voy a explicar en el próximo audio. Si estamos hablando del reinado eterno y cómo aún en la eternidad ese reinado fue prácticamente, en ese sentido, no sé si usar la palabra amenazado, pero sí se vio afectado por, de alguna manera, la reacción de Satanás, aunque no sin el control de Dios, porque Dios seguía teniendo allí el control. Pero lo que estamos analizando es cómo hay una rebelión en contra de ese reino, y eso se muestra a través de los 4 harés de Satanás. Él menciona, si usted hace un análisis, por ejemplo, eh, de Isaías 14, él menciona 4 harés. Dice: él subiré, levantaré, me sentaré, seré. Son 4 harés que presenta. Y en el versículo 13 del capítulo 14 de Isaías dice: subiré al cielo, sobre las alturas de las nubes. Él dice, y ese término subiré, que en el hebreo es alá, es ascender, escalar, adelantar, trepar, volver altivez, asaltar, alzar, sobrepasar. Eso, enorgullecerse, rumiar. Es interesante, ¿no? Como varios términos es lo que significa subiré. Incluso sacrificar, holocausto, monte. Pero la segunda, que es levantaré, en el versículo 13, levantaré en lo alto junto a las estrellas de Dios. Lo que él está diciendo en el hebreo es rum, estar elevado, elevarse, levantarse, acrecentarse, alabar, hacer alarde, altivo, engrandecer, enaltecimiento, enorgullecer, excelso, poderoso. Eso es lo que significa levantar. En tercero, me sentaré, en el versículo 13, en el monte del testimonio a los lados del norte. Interesante, porque este ya enfoca una dirección hacia donde está el cielo de Dios, a los lados del norte. En el hebreo es yashab, que es morar, acampar, establecerse, casarse, posesión, presidir, tener, tomar, vecino, vivir, juicio, emboscada. Y en versículo 14 dice: seré. Cuando seré semejante al Altísimo. Aquí la palabra hebrea es hayá, que es llegar a ser, tener lugar, existir, constituir, causa, casar, convertir, cumplir, ganar, hacer, hablar, obtener, ocurrir, tomar y volver. Los 4 harés de Satanás prácticamente se mencionan como la primera rebelión del reino, allá el reino eterno. Así se formó el reinado de Satanás, que se opone al reinado de Dios, que claramente estaba mencionado, por ejemplo, en 2 Corintios 4:4. Y el satanismo, que es el culto a Satanás, o también luciferismo, que actualmente está en boga
fuertemente dentro de la élite mundial, que es la adoración, culto a Lucifer, por medio del cual él cumple su máximo sueño de ser adorado como Dios. Y aquí entra también prácticamente todo este concepto, ¿verdad? Su plan final de reinar sobre la tierra. Por eso es que dice, desde antes de la fundación del mundo, según Mateo 25:34, es el plan de Dios, el plan eterno de Dios. El plan eterno de Dios no solamente que se vio amenazado, sino que ahora el plan de Dios de reinar sobre todo el mundo. Ese es lo que Dios planeó, que esta tierra, que es el centro de autoridad satánica, sea, sí, porque ahora en este momento, Satanás está ejerciendo esa autoridad, aunque es una autoridad secundaria, sí, siempre será una autoridad secundaria, pero el plan de Dios es que sea esta misma tierra, como lo hemos visto ya en las fases cósmicas, el lugar escogido para demostrar su autoridad y reino, para su reino final y eterno, como lo menciona Primera de Corintios 15:24. Eso es lo que Dios tiene en plan. En ese sentido hay tres actos de purificación del universo, de los vestigios de la maldición, para que el reino eterno pueda manifestarse plenamente, porque hemos visto ya el reino en la eternidad pasada, pero que ese reino eterno va a ser establecida también todavía sobre la tierra y también en la eternidad. Una vez que comience su reino, es que no va a tener fin, porque no va a ser sucedido por otro reino más. Eso es importante que sepamos esa distinción, ¿verdad? Pero una vez que para que el reino pueda manifestarse plenamente, habrá que quitar todo vestigio de maldición sobre la tierra, lo cual implica, número uno, la liberación, que es eh, revuelta y condenación final de Satanás. Eso es importante que pueda darse este proceso de purificación que incluye a este personaje. Dos, la purificación de la tierra por fuego. Y en tercer lugar, el juicio de los pecadores ante el trono blanco. Tres cosas todavía hacen falta para el establecimiento del reino eterno. Uno tiene que ver con Satanás, otro tiene que ver con la tierra y otro tiene que ver con los pecadores. Muy bien, entonces luego de eso, Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva para que sea el escenario del reino eterno teocrático de Dios. Como lo van a mencionar tanto Apocalipsis 21, Isaías 65:17. De la misma manera como el reino teocrático se desarrolló en la tierra antigua. Y aunque en dicho lugar descenderá, estoy hablando de la tierra antigua, es la que estamos, descenderá del cielo de Dios la nueva Jerusalén en la tierra antigua, en esta, según Apocalipsis 21:3, el destino de los redimidos está relacionado más con una persona que con un lugar. El lugar más importante, desde luego que es importante, pero el lugar es eclipsado por la persona. Por eso en Juan 14:3 nos habla de la reunión con él, 1 Tesalonicenses 4:17, y así estaremos siempre con el Señor, que vemos como el lugar resta importancia porque lo más importante es la persona en ese reino eterno. Bueno, y sobre los detalles de la vida eterna en ese reino, pues encontramos prácticamente los siguientes aspectos que sería bueno que podamos nosotros conocer. Mira, una vida de comunión con Él, como lo menciona 1 Corintios 13:12. Una vida de descanso, Apocalipsis 14:4. Una vida de pleno conocimiento, 1 Corintios 13:12. Una vida de santidad, Apocalipsis 21:27. Una vida de gozo, Apocalipsis 21:4. Una vida de servicio, Apocalipsis 22:3. Será una vida de abundancia en ese reino eterno, Apocalipsis 21:3. Será una vida de gozo, 2 Corintios 4:17. Una vida de, de gloria, 2 Corintios 4:17. Y una vida de adoración, Apocalipsis 5:13. Todos esos elementos, entre otros. Pero la meta final para sus criaturas es que miren su gloria y tan solo que disfruten del reino. Esa sería la meta para todos, que todos puedan mirar la gloria de Dios.
Cierto que seremos transformados a su semejanza, como lo dice 1 Juan 3:2, sin pecado, sin muerte y con la experiencia de la perfección. Pero la suprema glorificación será contemplar su deidad. Nuestra ocupación entonces será Dios mismo. La esposa no mirará sus propios vestidos blancos, sino el rostro del esposo amado. Contemplaremos no la gloria, sino el rostro del Rey lleno de gracia. No la corona otorgada, sino sus manos traspasadas. Apocalipsis 5:12, así nos los hace ver muy claramente. Entonces es interesante esta expresión. Mateo 5:8 dice allá: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Creo que será la visión beatífica, la máxima expresión de nuestro gozo. Y vamos a hablar de la relación, sin embargo, del aspecto eterno y el aspecto presente del reino, porque también eso es algo muy importante. Ya entendiendo que hay un aspecto eterno, pero que el aspecto eterno no es el único aspecto, ¿verdad? Pero hay una relación entre el aspecto eterno y el presente del reino. El reino eterno de Dios significa que Dios siempre ha poseído el derecho real sobre sus criaturas, que Dios siempre ha tenido la omnipotencia para sujetar a su creación. Dios siempre ha mantenido el derecho al trono del universo, y porque Dios siempre ha ejercido una providencia real para que todo suceda según su propósito y decreto como rey. Dios es el rey de toda la tierra, incluido, mas no limitado al pueblo de Israel. Era reconocido como tal a la vez que se hablaba de un tiempo en el cual bajarían a reinar personalmente sobre su pueblo. Eso es algo muy importante. Este reino no es un simple régimen terrenal o de un sistema político, ni se localiza únicamente en Israel, sino que Dios reina sobre todos, tanto en las naciones como lo hace en Israel. Quien no tome en cuenta este aspecto del reino atropellará su naturaleza espiritual, ética, el cual está basado en el mismo carácter moral de Dios. Bueno, ahora vamos a ver el aspecto eterno, ético, interno y espiritual del reino de Dios en el Antiguo Testamento. Incluso desde el Antiguo Testamento, en el pueblo del pacto, el gobierno de Dios se manifiesta en su persona como rey, por lo cual todas las naciones éticas eran definidas a partir del entendimiento de la naturaleza y carácter de Dios. De ahí la importancia de sus nombres y el conocimiento de su voluntad o ley. El pueblo de Israel, por pertenecer a ese reino santo y justo, debería desarrollar una visión ética correspondiente, con el cual juzgaría la localidad de su vida social, fundada en principios morales acordes con eh, la naturaleza que estamos hablando, que prácticamente es la naturaleza misericordiosa y santa de su rey, porque es el rey al que necesitaban ellos exaltar. Tales principios, que acordes al carácter de Dios, fueron desarrollados por el mensaje ético de los profetas, que denunciaban, por cierto, las acciones injustas de Israel, exponían las prácticas económicas, políticas y sociales que perturbaban las injusticias y estimulaban al pueblo y líderes a reconsiderar el verdadero carácter moral de Dios, porque ellos tenían que testificar acerca de este carácter moral de Dios. Lo característico del reino de Dios en el mensaje profético del Antiguo Testamento es la encarnación de una norma de vida ética. Esto es también muy importante que se sepa, que una norma de vida ética que contiene la obligación moral corporativa de justicia hacia la comunidad entera. El profeta señalaba el carácter ético de Dios, su exigencia de justicia primero en el empleo del poder, luego en la denuncia de la explotación de los pobres de parte de los comerciantes y la manipulación de la ley por los sacerdotes para su propio beneficio personal. Todas esas injusticias necesitaban ser acabadas porque no reflejaban el carácter de su rey. Las acciones que rebajan, desvalorizan o de alguna forma también degradan la dignidad de las personas creadas por Dios a su imagen, son opuestas a la naturaleza del carácter de Dios. Así la justicia del reino de Dios se extendía gratuitamente a todos, es decir, al campesino desplazado, a la viuda,
al huérfano, al forastero, al extranjero, al sirviente, al deudor, al pobre y al necesitado. Todo eso está bañado de pasajes bíblicos. El pueblo de Dios usaba los códigos legales, es decir, los 10 mandamientos. Los 3 códigos legales principales que están mencionados en Éxodo 20 al 23, 33 y en Levítico 17 al 23, todos esos capítulos. Y también el libro de Deuteronomio. Con esos documentos, lo que se usaban para promover la justicia social en las actividades de la vida cotidiana. El rey ahí demuestra preocupación social por su pueblo y por ello el pueblo de su pacto debería de incorporar en su vida social la misma preocupación de justicia de su rey. Es decir, todos tenían que reflejar lo que a su rey le preocupaba, a todos les debía de preocupar. Los códigos civiles tenían, en fin, el fin de producir un trato justo para los desválidos y sin derechos civiles. De esta manera, la preocupación por los desposeídos en el reino justo de Jehová constituiría el corazón de la relación entre el rey Jehová y los súbditos Israel, expresada en el pacto. La práctica de esa justicia no era opcional, sino era parte integral de pertenecer al pueblo. Si tú pertenecías al pueblo, tenías que practicar eso para parecerte a ese rey. Solo si un pueblo practicaba la justicia en verdad, demostraba el carácter de su rey y su reino. Continúo. Por esa razón, Dios estableció mecanismos legales para la ejecución de la justicia social, tales como el año de jubileo, el año sabático, la ley del diezmo, la ley del rastrojo. Bueno, el reino de Dios era visible en la dimensión colectiva de la justicia, motivada por una aplicación práctica de los códigos legales, la cual conducía a crear una sociedad más justa, pese a que llegaría el tiempo en el cual, con la venida del Mesías como rey, se establecería con toda su plenitud, pero por lo menos habría dado un adelanto de cómo iba a ser en plenitud, sin embargo, ese reino. Claro que sí. Es la razón por la que el concepto ético de la justicia está presente tanto en los códigos legales como en las proclamas morales de los profetas, quienes anunciaban constantemente la llegada de ese reino de justicia mesiánico. El rey tiene un carácter ético y está comprometido con la justicia. Y eso es importante. Por tal motivo, su pueblo debería de instituir la justicia expresado en acciones concretas. Bueno, ahora vamos a ver el aspecto eterno, ético, interno y espiritual del reinado de Dios en el Nuevo Testamento. Eso es importante. Hemos visto en el Antiguo Testamento cómo ese aspecto eterno, ético, interno y espiritual del reino de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a verlo en el Nuevo Testamento. Miren, los judíos estaban siempre convencidos, los judíos, de que el reino de Dios traería justicia sobre los enemigos de Israel y en los contemporáneos de Jesús. En vez de ello, Juan vino anunciando que el juicio debería de comenzar en Israel, la casa de Dios. Miren cómo es. Ellos esperaban que se ejecutara la justicia sobre los pueblos paganos, pero Juan dice, va a comenzar el juicio en la casa de Israel. El hecho de ser herencia judía no les garantizaba su salvación, ni siquiera con la rigurosa adhesión a la ley, sino por el arrepentimiento manifestado por la confesión pública de su pecado y el bautismo. Marcos 1:4. Mientras Juan proclama que ese reino, esperanza de los profetas, se había acercado, Jesús predicaba que el reino de Dios había entrado en la historia y era ya una realidad en su persona y en sus hechos. Así lo dice, el reino de los cielos está con vosotros. Marcos 1:15, Lucas 4:21. Por un lado, la salvación mesiánica predicha por los profetas se estaba cumpliendo en la persona y misión de Jesús, como buenas nuevas a los pobres y predicación del año agradable del Señor. Por otro lado, queda pendiente la consumación escatológica, como el cumplimiento del día de la venganza de Dios. Queda esa parte del texto, de hecho no la menciona el Señor, lo cual omitió el Señor en su mención
en ese pasaje. En las enseñanzas de Jesús, el reino de Dios es tanto un acontecimiento futuro como una realidad actual. Por tanto, hay dos elementos claramente distinguibles en el reino, que son el presente y el futuro. El reino eterno de Dios desde entonces es visto así. Dios trae su reino futuro de justicia al presente, con la proclamación de las buenas nuevas a los pobres, sanidad a los quebrantados, la libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos y predicación del año agradable del Señor en todas partes hoy. Esas son las acciones que deben emprender quienes viven en la tensión entre los tiempos, entre el comienzo del reino, que se llama el ya, y la conclusión o el fin del reino, que es el todavía no, el ya y el todavía no. La tensión entre la manifestación del ya y el todavía no en el reino de Dios es muy clara. El reino se ha vuelto presente en la historia, pero ni las personas ni la sociedad han sido transformadas, ni el reino ha sido consumado, pero sí ha comenzado. La resurrección de Cristo garantiza nuestro glorioso futuro, pero somos el pueblo del futuro en la era presente con acciones justas hoy que se desarrollan en plenitud se desarrollarán en plenitud en el reino mesiánico. Sin embargo, siendo el gobierno de Dios algo sobrenatural, no se puede establecer por medio de actividades de las personas, solo Dios puede hacerlo. Las actividades éticas de las personas no pueden establecer el reino de Dios. Es Dios mismo quien establece el reino. Por eso oramos, vénganos tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Quienes han recibido la palabra del reino y han colocado su vida bajo el gobierno de Dios, deben vivir a diario bajo esa ética del reino introducido por Jesús mismo. El anuncio de que el reino futuro estaba aquí en el presente enseñó sus principios el Señor Jesucristo. No solo anunció de que el reino estaba aquí presente, también enseñó sus principios. Y es viviendo en sus normas como se revela y se introduce a tal reino en forma real y viva. Aunque la plena justicia de Dios solo se puede lograr en el futuro reino escatológico de Dios, pero es posible hoy apropiarse de él. Es posible en el día de hoy, en el presente, en la presente edad, en la cual se experimenta en verdad el reino de Dios viviendo sus principios hoy. Las acciones éticas con el poder del Espíritu Santo contrarrestan la incapacidad moral que el mal introduce en la sociedad día a día, como dice según Tesalonicenses 2, 6 al 7. Esta dotación de poder hoy, desde luego que no garantiza la conversión de todos, pero por lo menos desenmascara la actividad del enemigo hoy, conserva la sociedad, sí, porque se convierte en sal sus miembros y hace pertinente la predicación y prepara las almas para la salvación. Eso es importante que sepamos que los efectos que hoy produce el reino. Cuando el creyente se convierte en agente de cambios, ¿qué es lo que sucede? Cuando es un agente de cambios en su sociedad, tocando estructuras sociales. Aquí es lo que se llama la acción social. Estructuras culturales, estructuras políticas, estructuras económicas, viviendo así la justicia de la ética del reino, se convierte entonces y percibe claramente la tensión entre el ya y el todavía no, futuro del reino, porque entonces vamos confrontando, vamos haciendo frente a ese reino y entonces toda la actividad demoníaca se opone precisamente. El todavía no futuro del reino se puede sentir su tensión. Tal como lo fue en la misma experiencia del Mesías, cuando usted estudia Mateo 11, 2 al 6 o 12, 28, cuando se le oponían a su reino. La ética del reinado de Dios debe esperar la consumación final, pero es posible participar de esa ética del reino aquí y ahora, desde luego que sí. Por otro lado, el reinado eterno de Dios futuro y presente da importancia a las realidades internas, las disposiciones o intenciones internas de la vida oculta detrás de las conductas externas. El gobierno de Dios crea dentro del carácter de la persona una disposición de amar, nueva vida con don del reino de Dios. El futuro reino influye en el presente y se puede ver claramente si se reconoce su dimensión ética como expresión de amor y compasión.
El mal domina en el presente, pero en la persona del rey se ha introducido en el presente siglo un elemento nuevo espiritual y ético que es una evidencia de que el reino futuro será pronto una realidad plena. Donde reina Dios, se forma una sociedad nueva y redentora, en el cual los hermanos se disfrutan y apoyan. Los forasteros son incorporados, los enemigos hacen la paz, se corrigen las injusticias, el pobre eleva su calidad de vida, las personas son respetadas, tratadas con dignidad. Esa ética revela el gobierno de Dios y es parte del reino eterno. Nosotros somos los agentes, representantes, embajadores hoy de ese reino que viene escatológico. Que Dios los bendiga y vamos a presentar nuestra próxima ponencia más en la tarde. Sí, muy buenas tardes. Les habla el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel, Quintana Roo. Y voy en la segunda sección de mi libro, 4 aspectos del reinado de Dios. Y en esta ocasión voy a estar hablando, porque ya mencionamos el aspecto eterno del reinado. Ahora vamos a hablar del reinado teocrático, que es el capítulo 2 de mi libro, 4 aspectos del reinado de Dios. En este apartado vamos a estar hablando de el aspecto terrenal, el aspecto llamado mediato, porque no es como el aspecto eterno que es inmediato, sino que es con mediadores, y el aspecto representativo dentro del tiempo y dentro de la historia, que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando hablamos del aspecto teocrático del reinado de Dios. Bueno, pues comencemos con la explicación de lo que es teocrático. Etimológicamente, teocracia viene del griego theos, que es Dios, y kratos, que es soberanía, señorío, dominio, gobierno. Se trata de una sociedad en la que Dios es soberano y Él gobierna, es decir, que Él ejerce la autoridad. Ese término teocrático es interesante porque fue acuñado por Josefo para definir el gobierno instituido en el Sinaí, lo cual cita en su Contra Apión, capítulo 2, versículo 17, y dice de esta manera: nuestro legislador ordenó que nuestro gobierno fuera de lo que designaré por el progresivo término de teocracia, por el expresivo, término de teocracia, Dios ejerciendo la autoridad. Así fue como introduce ese concepto para referirse al trato de Dios, el gobierno de Dios en Sinaí, a partir de entonces con la nación de Israel. Bueno, el cabeza de la nación que se siente que se sienta entre los querubines, según Éxodo 25-22, detentaba la autoridad legislativa, la ejecutiva y la judicial dentro del pueblo, dando a conocer su ley de Estado y levantando hombres capaces de gobernar en su nombre, llevándole a él solo los problemas de más difícil solución. Dios hizo de la obediencia la base del régimen teocrático que propuso en Sinaí a Israel en Éxodo 19, y también lo menciona en Deuteronomio 4 y capítulo 5. Los ancianos del pueblo, ¿qué hicieron? Lo único que hicieron es que aceptaron esa condición y se comprometieron a cumplirla. Esa forma de gobierno les pareció la correcta. Así quedó establecido el pacto, que es a la vez una constitución o convenio entre Dios y su pueblo. Es la base también de la teocracia, según Éxodo 24, 3 al 11. Tal documento es llamado también tablas del pacto en Deuteronomio 4, 13 y en Primero de Reyes 9, 9 al 21, o del testimonio, como lo dice Éxodo 31, 18 y 32, 15. Desde ese momento Israel supo que Dios lo gobernaba por medio de Moisés, Éxodo 18, 21 al 26. Incluso al final de su peregrinación en el desierto, les confirmó su presencia, Deuteronomio 18, 15 al 19. Por lo tanto, el mantenimiento de la teocracia dependía de la actitud de Israel hacia Dios y su pacto, y fue a partir de que Jehová dejó de reinar sobre ellos que se manifestaron los cismas, es decir, cuando el Señor fue puesto a un lado. ¿Por qué? Por la rebeldía del pueblo, que nosotros vemos, empiezan los problemas para Israel. Primero de Samuel 10, 27 en adelante. En el momento en que la nación
reclamó un soberano entre los suyos. Acabó la verdadera teocracia en Israel, 1 Samuel 8:7. Pero en su misericordia Dios estableció un régimen que se puede identificar con una semiteocracia, que se llama la monarquía. Aunque se trataba de un estado poco satisfactorio y provisional, así fue que él les constituyó en su voluntad permisiva a Saúl, 1 Samuel 9:15 al 17, y también otros pasajes como son 1 Samuel 10:22 al 24 o 12:13. Y en su voluntad absoluta también les constituye a David conforme a su corazón. Note bien que puso reyes que algunos no eran su voluntad absoluta, pero era permisiva para que Dios tratase con el pueblo. Y en otros casos también sí era voluntad absoluta de Dios, como el caso de David. Así que la teocracia prácticamente por medio de la monarquía se reflejó. Por lo tanto, no era del todo algo ajeno a la voluntad de Dios, o sea, era parte de la revelación progresiva. El problema aquí no fue que se haya pedido rey, el problema aquí es que la forma en que se hizo, esto es importante tomarlo en cuenta. Bueno, sin embargo, que vamos a entender eso, ¿no? Pero sin embargo se profetizó la venida del Mesías Rey, que establecería la perfecta teocracia conforme al plan eterno que de alguna manera ya estaba contemplado, lo cual los iba a introducir a todos en el reino eterno, o al reino eterno, mejor dicho, porque ese era el plan. El plan es meterlos por medio de la teocracia al reino eterno. Entonces, en el sentido muy estricto, la teocracia, estamos entendiendo, fue dada únicamente a Israel en el Antiguo Testamento. Y continuamos explicando esto en el próximo audio. Muy bien, estamos hablando de la teocracia y a través del cual, medio del cual Dios es entendido como el rey, según Deuteronomio 33:5. La ley mosaica se entiende como la constitución de ese reino, y los reyes de Israel, que posiblemente fueron escogidos por Dios como vicerregentes. Por lo tanto, volvemos a entender que la monarquía no era prácticamente del todo algo despreciable, ¿no? O sea, tenemos que entender como parte de la ampliación de la revelación, es decir, la revelación progresiva para el establecimiento de la teocracia. Al contrario, los reyes eran de Israel, me estoy refiriendo, eran vicerregentes con Dios y eran mediadores, incluso como lo dice Éxodo 18:16. Es decir, el rey era un comisionado teocrático que tenía incluido el deber de promover la fe y las reformas, como las de Josías, por ejemplo. Interesante, porque no solamente la cuestión legal, sino también incluso la religiosa, aunque a la vez cada una de sus acciones estaba sujeta al escrutinio y dirección divina por medio de los profetas. O sea, también ellos tenían mediadores a través del cual Dios les enviaba la palabra. Además del ejercicio tanto del poder legislativo y judicial, estaban también todas en las manos de Dios. Así Israel, en su ejercicio del Éxodo 7:4 lo dice, y las guerras de Israel, guerras de Dios eran. Así que prácticamente Israel era el ejército de Dios y las guerras de Israel, guerras de Dios. Eso es muy importante que lo sepamos cuando leemos en la teocracia todos los salmos de guerra. En el Nuevo Testamento encontramos respecto a la teocracia las siguientes enseñanzas que aquí podemos ver. ¿Cuáles son esas? 1. Aunque en el presente el reino por ahora está en forma de misterio por la ausencia del rey, Mateo 13, quien gobierna y controla a los hijos del malo es el diablo. Esto es algo importante de saber. Dentro de ese reino, la rebelión de los hijos de ese reino, ¿verdad? Y 2. El reinado físico de Jesucristo es de carácter escatológico, es decir, todavía está en futuro. Por esa razón, no es presentado como rey de la iglesia, porque recuerden que estamos en el periodo de la iglesia, pero con respecto a ella se le presenta como su novio y como su esposo, pero se le presenta con respecto a la cuestión futura como rey de Israel. Eso es importante que lo tomemos en cuenta. ¿Por qué razón? Porque al tomar eso en cuenta nos vamos a entender
que cuando se habla de rey es una expresión de su relación con Israel. Bueno, puesto que la iglesia no reemplaza a Israel, ni es una continuación de Israel, ya que no existía antes de Pentecostés, según estudios de Efesios 2:11 y 3:13, la iglesia no es una teocracia en la misma forma que Israel, razón por la que Dios no impone su dominio sobre los fieles, de modo que sean excluidos de manera de ella quienes no guarden las constituciones de la iglesia, porque de lo contrario, si fuera una teocracia la iglesia, prácticamente al excluirte la iglesia, como lo hace el romanismo, que ella sí se considera, según ella, una teocracia, y ellos se consideran la ciudad de Dios, el reino de Dios, de acuerdo al concepto de Agustín, entonces a aquellos que se rebelen de la constitución de la iglesia serían, como decir, fuera del reino y ya no tendrían salvación. Pero gracias a Dios la puerta no es la iglesia, sino la puerta es Cristo. Sin embargo, la iglesia tampoco es una democracia para cambiar o quitar con su voto lo que les plazca. Pues de allí entra la responsabilidad delante de Dios de los líderes y de los ancianos, y eso tenemos muchísimas citas que respaldan eso, y también de los fieles de obedecer a esos líderes. Con todo, está latente el peligro de, entre comillas, imponerse de parte de Dios, porque de pronto hay gente que son iluminados, ¿no? Y que ellos traen una teocracia y que tienes que obedecerle, porque si no estás fuera totalmente de Dios. Entonces, tanto de parte del pastor como de parte de los miembros necesitan ellos aprender a que no pueden imponer una teocracia en ese sentido. Entonces, la función de la iglesia como organismo vivo mediante dones y ministerios no excluye su naturaleza como organización. Eso es algo que tenemos que saber y entender que allí entra la cuestión de organización. Por lo tanto, la necesidad de un buen orden y gobierno local, según Hechos 14:23, que incluye tanto la responsabilidad de los presbíteros locales, 1 Timoteo 4:14, como el derecho de los fieles a voz y voto en materias que afectan el bienestar externo de la iglesia. Y así es como se manifiesta la teocracia, o sea, no es impositiva de solamente una vía, es decir, que Dios solamente me habla a mí. Tal vez esto, entendido en una dimensión, podría comprenderse como una teocracia, pero es una teocracia muy general, no es una teocracia como en Israel. Una teocracia independiente del tipo de gobierno. O sea, podemos decir que cualquiera que sea el tipo de gobierno que se usa para llevar a efecto la administración de la iglesia, siempre que se sujetan a los parámetros de la escritura, bueno, podría mencionarse que es una teocracia, aunque sea presbiterial, aunque sea episcopal, aunque sea, siempre que está sujeto a la escritura, no deja de ser una teocracia en ese sentido. No solamente los que son de tipo piramidal, ¿eh? Bueno, porque el verdadero Señor de la iglesia, que es Cristo mismo, delega como sus representantes a los líderes quienes dan cuenta de ello y cómo hacerlo, según Hebreos 13, versículo 17. Continúo porque es interesante ese tema. Muy bien. Bueno, pues frecuentemente se malutiliza el término teocracia para referirse a comunidades donde hay unión de la iglesia con el Estado. Y entonces se dice que hay una teocracia, o donde el poder civil está dominado por el poder eclesiástico. Sin embargo, hay que entender que ahí no se está desarrollando una teocracia. Lo que se está haciendo es llamado técnicamente y correctamente una hierocracia, es decir, la política en la cual los clérigos están ejerciendo autoridad civil, pero no una teocracia, porque eso es algo totalmente diferente. Lo único que se está dando es poder a los clérigos, y eso se confunde muchas veces con la teocracia, porque no podemos hacer eso, establecer una teocracia hasta cierto punto, ¿no? En ese aspecto, porque son hombres no redimidos. Entonces, hay iglesias que han introducido teocracias, o más bien hierocracias, a la fuerza, como es el caso del romanismo en Vaticano, como es el caso de Calvino en Ginebra, como el caso de Cromwell en Inglaterra. Y eso a la larga trajo un mal testimonio. A lo mejor lo más conveniente en cierto es la influencia de la iglesia a través de los principios bíblicos, pero bueno, esta es otra historia. Este segundo aspecto a tratar, que es prácticamente la teocracia, consiste
en el reino de Dios, demostrando la soberanía y manifestando su universalidad sobre esta tierra, que será convertida en escenario de las poderosas obras de Dios hasta la consumación, cuando dicha soberanía sea reconocido, como lo menciona 1 Corintios 15:24. Teocracia entonces es el gobierno del Estado por la inmediata dirección de Dios, pero es el gobierno de Dios mediante un representante divinamente escogido que habla y actúa por Dios, pero que el gobernante intermediario es siempre humano. Entonces es importante saber cómo Dios, por medio, vía de un ser humano, establece su voluntad. Entonces, prácticamente como su representante. Entonces, el reino mesiánico, al ser el Mesías 100% hombre, puede considerarse como una manifestación del gobierno teocrático, pero al ser Dios mismo reinando en su pueblo directamente, lo consideraremos en una sección aparte como el cumplimiento del reino milenial prometido, muy diferentes a las demás formas de teocracia. Entonces, el reino teocrático se trata del desarrollo del reino eterno, pero en el tiempo, donde ha adquirido diversas fases más o menos tiene un parecido a las dispensaciones, pero el reino teocrático trata del plan final de Dios y las dispensaciones de la historia de la salvación y la gloria de Dios. Entonces, en este caso, aquí en la cuestión del reino, lo que se habla es el historial del gobierno de Dios. Entonces, vamos a ver cómo ha tenido y tendrá también muchos medios debido al desarrollo de este programa. Vamos a entrar en la historia comenzando desde el Edén. Por ejemplo, en el Edén, Dios fue reconocido como soberano y la soberanía que le pertenecía la delegó al hombre, quien debía gobernar sobre la tierra en ejercicio de una autoridad mediata, es decir, prácticamente al hacerlo a su imagen, lo puso para ser su representante en la tierra. Adán debía estar en sumisión porque el gobierno era de Dios. La autoridad que se le da es una autoridad delegada, por eso se le dice, y señoree, según Génesis 1:26, y una responsabilidad que era sojuzgar. Fue un ejercicio de la autoridad teocrática. Todas las bendiciones del reino de Dios estaban presentes, excepto la vida eterna que dependía de la obediencia perfecta del hombre, es decir, que había un mantenimiento de esa vida. Si él hubiera cumplido las condiciones, la teocracia se hubiera establecido en toda su gloria y en su carácter eterno, prácticamente con un buen representante. El pecado significó que el hombre se deshacía del gobierno de Dios, lo cual causó el establecimiento de otro reino sobre el mundo, el reino del hombre y el reino de Satán. Dios anunció su programa en Génesis 3:15, que manifestaría esa autoridad repudiada, introduciendo una nueva creación mediante la simiente de la mujer que se sujetaría voluntariamente a él. Este programa es el programa Redentor y se desarrolló paralelo al programa del reino. Y se trata de un aspecto de este último, pero que no es el mismo, sino que hay una diferencia. El método para establecer su plan final, que es el reino, es desde entonces la redención. Muy bien. La segunda parte, el segundo aspecto del reino fue luego de la caída. Luego de la caída fue administrado por el linaje santo de Eva, 4:1 y 4:25. El diluvio fue un juicio que cayó por el rechazo del derecho de Dios a gobernar sobre ellos, y así lo dice Génesis 6:6-7. Bueno, tercera parte. Después del diluvio, el gobierno humano llegó a ser el medio por el cual el reino teocrático fue administrado. Y el hombre repudió esta forma de autoridad mediante el establecimiento del reino de Nimrod en Babel, y eso ya lo sabemos. Y pasa al cuarto aspecto, que es bajo los patriarcas. En ese tiempo la teocracia de los patriarcas fue administrada mediante algunos representantes divinamente designados. Con el llamado de Abraham se estableció su plan de reinar sobre la tierra, pues mediante él los hombres recibirían las bendiciones dadas en el pacto eterno e incondicional que incluye las promesas de la tierra, de la descendencia y la bendición, lo cual hemos estudiado en el estudio de los pactos. El cumplimiento de dicho pacto lo llevaría a efecto a uno que ha de ser rey, según Génesis 49:10. Jacob, en su lecho de muerte, al pronunciar la bendición profética sobre sus hijos, reduce la descendencia prometida a la tribu de Judá hasta que viniera Silo. Y Silo es una referencia directa al Mesías que ha de venir de la tribu de Judá, cuyo dominio se revela en Ezequiel 21:27. Luego viene Moisés, que es parte. Moisés también fue un representante de Dios, pero
predijo la venida de otro profeta en Deuteronomio 18:18. Murmurar contra Moisés, por ejemplo, equivaldría a murmurar contra la administración teocrática, porque él era el divino representante, o representante divino, mejor dicho, perdón. Esa es la expresión correcta. Números 21:5-7. Por lo tanto, era lo que Moisés estaba representando en ese momento, el reino de Dios. Josué fue el último administrador de la teocracia mediante patriarcas, que ahí lo podemos ver en Josué 1:2-9 y 24:14-18. Y entra el periodo de los jueces, el gobierno por medio de los jueces. En el próximo audio lo explicaremos. Bueno, por medio de los jueces, esta administración del gobierno, que es la quinta parte, se introdujo cuando Israel aceptó el señorío de Jehová. Y entonces ellos en Jueces 2:16 y Hechos 13:20 se menciona. Gedeón rehusó, por ejemplo, el puesto de absoluta autoridad porque ella pertenece solo a Dios, y entonces él se pone debajo de Dios porque entendió que él es un representante solamente. La aceptación de Samuel por parte de Israel como líder era el reconocimiento de Dios por parte del pueblo, porque él era el representante designado de la teocracia, según 1 Samuel 3:1-4:1. Esta teocracia continuó hasta el final de su vida, cuando Samuel muere. 1 Samuel 8:4-5. Bueno, la declinación final en la historia de los jueces se nota en Jueces 21:25. En esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, esta condición espiritual decadente trajo como consecuencia el rechazo de esta teocracia. 1 Samuel 8:7 y 10:19. Dios había planeado la monarquía, sí, ya lo hemos explicado, pero las circunstancias angustiosas en que se dio, causadas por la incredulidad y rebeldía, eran clasificadas como maldad y rechazo de la teocracia por medio de jueces. 1 Samuel 12:17. Por lo tanto, entendemos esto. El hecho de que Dios establece el gobierno por reyes, no es que Dios no quisiera que ellos tuvieran rey, no, sino que en la forma en que se da es la que se rechaza. Sin embargo, Dios tenía planeado la monarquía como un avance en su revelación, aunque no en esas lamentables circunstancias como se dieron. Entonces inicia prácticamente la monarquía. El gobierno por medio de reyes era el ideal de Dios para el reino teocrático. Prácticamente, eso es importante que lo sepamos, porque en ese aspecto la monarquía, el ideal, ¿por qué? Porque incluso lo iba a tomar como un modelo de lo que sería más adelante el reino mesiánico. Dios designó en el oficio del rey a Saúl. O sea, prácticamente vemos que sí, fue Dios el que lo estableció a Saúl, porque de lo contrario Dios se hubiera hecho a un lado. Entonces entendemos que la monarquía lleva al reino teocrático a un paso más allá de su consumación. Entonces era parte importante de la consumación del reino. La realeza lo que implicaba era una unidad del gobierno celestial y terrenal sobre Israel por medio de aquel que como sustituto de Jehová se sentaría en el trono de él. Y era ungido de Jehová también, así se le mencionaba al rey. Por lo tanto, no podemos entender que sea algo pecaminoso o fuera de su voluntad. La teocracia de la monarquía, porque así se debe de llamar, teocracia de la monarquía, no prefiguraba, sino que era el reino de Dios en su forma introductoria. Por lo tanto, en el momento en que se dio, la monarquía era prácticamente el reino de Dios en esa forma teocrática. Si los hijos de Israel le hubieran rendido la obediencia requerida, se hubiera extendido hasta que todas las naciones sean puestas bajo su influencia. Eso es muy importante que lo entendamos bien. A cada rey se le demandaba obediencia suprema al soberano supremo, es decir, que ellos tenían que estar sujetos a Dios. Saúl es rechazado en el programa de la teocracia por no ser obediente, eso lo tenemos claro, 1 Samuel 13. David recibe transferencia de la autoridad teocrática. El trono de Dios y el de David incluso son considerados unos en 1 de Crónicas 28:5 y otros pasajes, incluso Amós 9. Dios hizo un pacto incondicional con David, segundo de Samuel 7:16, donde se le garantiza que el reino davídico sería el reino en el cual la teocracia llegaría a su completa realización
y uno de su linaje reinaría por siempre según ese acuerdo. Ya hemos estudiado también el pacto davídico, pero con la partida de la gloria de Dios del templo, según Ezequiel 8:4 y otros pasajes, Dios marca la terminación del reino teocrático y la nación con sus reyes fueron esparcidos por toda la tierra. Este es el que se le llama el tabernáculo de David, que está caído. Y entonces comienza otro proceso, según los profetas post-exílicos, que después de la caída del reino de Judá y de Jerusalén. Comienzan los profetas post-exílicos. Al llegar el tiempo de los gentiles en los cuales Israel es puesto a un lado, cuando eso con la invasión de Babilonia a Jerusalén comienza el tiempo de los gentiles y ya no hay rey. Entonces, al llegar ese tiempo de los gentiles, los cuales Israel es puesto a un lado hasta que el Mesías venga, los portavoces de Dios preparan el camino con esperanza del reino teocrático del Mesías. A este reino mesiánico lo describen con las siguientes características y esas las voy a comentar en el próximo audio. Prácticamente las características del reino mesiánico descrito por los profetas son las siguientes. Primero, era un reino teocrático. Esas son las características del reino mesiánico venidero. Es decir, Dios con nosotros. Así es como le mencionan. Dios con nosotros. Directamente el gobierno de Dios. Es celestial. El reino en la tierra. Prácticamente. Todos esos pasajes bíblicos se menciona como terrenal. Que es decir, que se establecería en la tierra y no en otro lugar. Es nacional porque será centrado en Jerusalén y sobre todo Israel convertido en ese tiempo. Es mundial, se extenderá a todas las naciones y es algo universal en ese sentido. Pero futuro también, porque establecido por el rey que viene según todos los pasajes que ahí hablan de la venida de este rey. También se le conoce como un reino espiritual en el sentido de que la voluntad de Dios se hará directamente efectiva en todos los asuntos de gobierno y de conducta. Por lo tanto, ahí va a ser como el principio que va a regir. Pero también es un reino literal que se describe su ubicación, su naturaleza, su gobernante, su ciudadano. O sea, no es algo místico. Se suplantará reinos literales que son llamados bestiales, que fueron reales, políticos, y regirá naciones literales. Será la restauración y continuación del reino davídico histórico. Además, para muchos sorprendente, será un reino político. Tendrá sus leyes para relaciones internacionales y se organizará externamente en reyes, príncipes, sacerdotes, súbditos de ese reino, que es algo muy importante y que más adelante vamos a tocar también al respecto. Pero también se le presenta como un reino monárquico, es decir, dice el pasaje que el gobernante se sienta en su trono, por lo tanto se trata de una monarquía. Es encarnacional, en ese sentido que el gobernante de ese futuro reino es tanto humano, porque se le llama hijo de Dios, como divino, hijo del hombre o hijo de David. Pero también es ético. Fíjense, no necesariamente que lo político está en contra de lo ético, pero también es político el reino, pero también es ético. Debida estimación de los valores éticos en todos los aspectos de las relaciones humanas que estarán presentes. Todo esto que estoy mencionando está bañado de muchos pasajes bíblicos. Es físico, en el que la enfermedad es abolida, larga vida restaurada, cambios geológicos, cambios climáticos, cuidado providencial, completa y aumento de la productividad y fertilidad de la tierra. Bueno, es largo. También tiene un aspecto religioso. La religión y el Estado llegarán a ser uno en propósito y acción. El rey será sacerdote. Por eso es reyes y sacerdote o sacerdotes reales, que es la expresión también importante para los súbditos. Todos los eventos predichos por los profetas no han tenido cumplimiento tal como han sido delineados. Por lo tanto, quiere decir que esto es un elemento escatológico y la iglesia desde luego que no lo está cumpliendo hoy en ese sentido, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar del reino a partir de la primera venida de Cristo. Miren, los judíos del tiempo de Cristo interpretaban correctamente el concepto del reino teocrático literal.
porque los más piadosos se aferraban a la esperanza de la venida personal del Mesías, la restauración literal del trono y el rey davídico. Todos los profetas incluso así lo entendieron y así lo profetizaron, que iba a haber una restauración del reino que cayó en Judá en manos de Nabucodonosor. De igual manera, todo el cumplimiento de las descripciones milenarias entendían que eran literales profecías y promesas que les habían hecho. Es la razón por la que al escuchar los muchos anuncios del reino, nadie lo pidió que se le defina, nadie definió, ni un predicador definió el reino en el tiempo de Cristo, ni Juan, ni el Señor Jesús, pero tampoco nadie preguntó de qué reino estaban hablando. Todos lo entendían, anhelaban desesperadamente ese reino y sabían a qué reinos se estaba haciendo referencia, a las promesas anunciadas en los pactos abrámico y también davídico. El que había de venir, según Lucas 7:19, al que coronaría, Juan 6:15, les establecería el reino davídico en la tierra. Eso así lo menciona la palabra. Cristo fue reconocido inmediatamente como el Mesías que reinaría en el reino teocrático. Así lo entendieron los judíos de su tiempo. Su reino no tendría fin, se sentaría en el trono de David, según el ángel Lucas 1:31 al 33. Simeón mismo esperaba la consolación de Israel en Lucas 2:25 29 al 35, y esa consolación de Israel era precisamente la venida del Mesías para reinar y sentarse en el trono de David. Ana esperaba la redención de Jerusalén en Jesús, según Lucas 2:38. Los magos buscaban al rey de los judíos, según Mateo 2:2, el rey de los judíos que ha nacido. Así que Mateo incluso comienza su relato con la genealogía que traza el linaje de David, de donde sería el Mesías. Juan el Bautista, el precursor del Señor, anunció la llegada del rey de Israel. Entonces es importante saber que estaban esperando a un rey de la tribu de Judá y también que era descendiente de David. Y por eso es la genealogía, para mostrar que él era ese rey. O sea, en la vida y la enseñanza de Cristo se encuentran cada aspecto del reino profético. Cuando ustedes analizan la enseñanza de Cristo, se dan cuenta que su enseñanza hablaba de un reino espiritual, es decir, nacer de nuevo para ver el reino. Ético, el sermón del monte, todas las conductas éticas. Énfasis religioso, político, porque juzgará a las naciones, y físico, porque se habla de sanidad, alimentación y liberación. Así que continuamos hablando de la teocracia en la vida de Cristo en el próximo audio. Muy bien, entonces la teocracia fue anunciada por Cristo. Cada vez que predicaba, Mateo 4:17, 17, Lucas 10:9 al 11, el reino se ha acercado. Lo que estaba diciendo es inminente, en cualquier momento ya puede estar establecido. Tanto Juan como Jesús predicaron sin cambios de conceptos en absoluto el reino prometido en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, ellos estaban hablando del mismo reino que anunciaron los profetas. El reino fue anunciado primeramente a Israel hasta que ellos hubiesen experimentado la realización del reino. Entonces luego los gentiles iban a recibir también la bendición o los beneficios de ese reino, porque así lo menciona Mateo 10:5 al 7 y 15:24. La veracidad del mensaje del reino teocrático tiene como evidencia prácticamente el poder que reside en su Mesías. Eso es algo que también necesitamos saber, porque prácticamente el Mesías tenía que demostrar su mesianidad a través de las señales. Las señales hechas por Cristo son manifestación de las bendiciones que existen en su reino. Y prácticamente todo lo que él estaba diciendo es, se dan cuenta de las señales, estas son señales de mi reino. Todo lo que mencionan los profetas que se iba a dar en el reino, ya los estoy haciendo, porque yo soy el rey de ese reino que viene. En Lucas 17:21, Cristo aseguró que el reino que ellos esperaban ya estaba entre ellos en la persona del rey. Prácticamente lo único que se estaba pidiendo, ese requisito, todo lo que se requería era el arrepentimiento de parte de la nación y la recepción de Cristo como el Mesías teocrático, es decir, recíbanlo y van a recibir el reino. Era prácticamente una fórmula sencilla, ¿no? Recibiendo al rey, les establece el reino. Entonces, el rechazo de la teocracia ofrecida por Cristo
el rechazo por parte de Israel. Es el tema que toca a continuación, ¿verdad? El punto culminante del ministerio del Señor para la nación de Israel está en el capítulo 12 de Mateo, donde se muestra el retiro del Mesías de Israel, según Mateo 12, 14 al 15. Ahí se relatan las parábolas que dan una reseña del desarrollo del periodo iniciado, capítulo 13 de Mateo. Describe ese periodo que inició cuando se rechaza al rey. Anuncia el comienzo de la iglesia en Mateo 16, 13, 12. Promete una segunda venida en el cual implantaría las bendiciones del reino teocrático. ¿Por qué? Porque debido a que se da un rechazo de la primera venida, el primer ofrecimiento de ese reino, entonces se extiende a la segunda venida. A pesar de que Dios conocía la respuesta que la nación de Israel daría a la oferta del reino, pues su establecimiento dependía del arrepentimiento del pueblo, según Mateo 15, 24, pero su ofrecimiento fue genuino, era una oferta de buena fe, sería una burla que Dios hubiera presentado el reino sin ser genuino, como decir, ¿saben qué? Si ustedes se arrepienten, les doy el reino, y si se arrepentían, ya no les daba el reino, pues sería una burla. Se les hubiera concedido a la nación si la nación se hubiera arrepentido, pero el resultado fue negativo, así que emanó de una elección voluntaria por la incredulidad nacional que no cambió la fidelidad de Dios. Sin embargo, Romanos 3:3. La sinceridad y el deseo de Jesús de que la nación aceptara se evidencia en las lágrimas que derramó en Jerusalén en todo momento por ellos. A los judíos se les había otorgado el privilegio de aceptar el reino, y si se hubieran cumplido las condiciones relacionadas con este, entonces el reino de David hubiera sido establecido ya desde su mismo momento. Pero el rechazamiento del reino teocrático fue el designio de Dios por el cual su eterno propósito se cumplió. Pablo en Romanos hace suponer que Israel voluntariamente eligió el mal y que Dios decretó por misericordia su caída para la salvación de los gentiles. Ellos cayeron no porque el propósito de Dios lo requería, sino por su propia incredulidad. La omnisciencia de Dios previó la incredulidad e hizo una provisión de gracia. Es decir, los profetas vieron los eventos predichos a la luz del rechazamiento del Mesías y del ofrecimiento del reino en el orden que acontecieron, no como Dios quería que suceda. Dios utilizó el rechazo como un medio para lograr su fin, salvación mediante la muerte de Cristo. Vienen preguntas, ¿no? ¿Cómo esta oferta pudo haber sido legítima y sincera si Cristo sabía que iba a ir a la cruz? Bueno, el posponer el reino está relacionado primeramente a la cuestión del programa de Dios en esta edad a través de la iglesia y no a la necesidad de la crucifixión. Esto es algo muy importante también que nosotros sepamos. Ahora, la necesidad de la cruz era fundamental, aun si la edad de la iglesia no hubiera existido. Es claro el entendimiento de que Israel iría de la crucifixión al reino y no a algún reino sin muerte del Mesías, porque así lo mencionaban ya, por ejemplo, Isaías 53, que necesitaba primeramente morir como redentor. Que el reino fue pospuesto desde el punto de vista humano y en relación al programa del reino solamente, no con relación para Israel. Es cierto, pero desde la perspectiva divina, nunca nada es pospuesto, dado que todos los eventos tienen un lugar de acuerdo con el perfecto plan preordenado, plan de Dios y exacto en su programa. Es decir, que debido a que Dios había visto el rechazo, hizo un plan también para dar solución a ello. El cumplimiento del reino prometido de Israel nunca fue programado hasta la segunda venida, aunque fue ofrecido sinceramente en la primera venida. Es decir, ya prácticamente Dios sabía que así iba a suceder y que en su segunda venida, cuando venga como rey, les iba a establecer el reino. Tengo una pregunta. ¿Qué hubiese sucedido a la cruz si Israel hubiese aceptado? Se lo explico en el próximo audio. Bueno, si Israel hubiese aceptado. Bueno, es una pregunta que contempla el plan del reino desde el punto de vista puramente humano.
Paradójicamente, al final de su ministerio y debido al rechazo de la oferta del reino, Jesucristo anunció que el reino de los cielos no estaba cerca, según Mateo 21:43. En vez de ello, antes que el reino esté cerca nuevamente, es necesario que acontezcan cierto número de eventos que incluye la muerte del Mesías y el sufrimiento de la nación. Aunque Pablo hizo un llamado a la nación para que se arrepienta y así apresuren la venida del reino, eso no constituye un ofrecimiento del reino, sino que indica que el reino permanece como el propósito determinante de Dios. Hay evidencia de que la oferta será reanudada al final del siglo presente. Y eso es algo que se menciona en Mateo 24:14, cuando se anuncia el Evangelio del Reino otra vez, y Apocalipsis 7, Apocalipsis 11, Mateo 17:11, Apocalipsis 14:16, va a ser de nuevo ofrecido el Evangelio del Reino. Bueno, vamos a hablar ahora de la consumación de esta teocracia final en el milenio, en la era milenaria. Será instituida por necesidad para que Dios pueda cumplir los pactos, el pacto abrámico, el pacto que le llamamos davídico, el pacto israelí o deuteronómico y también el nuevo pacto. ¿Cómo es posible hablar de teocracia sin Cristo? Él estará presente en forma manifestada y real en toda su humanidad y deidad. El Mesías será el rey milenario que ahí se menciona. Por ahora es suficiente este comentario sobre el reino milenial de Cristo, porque vamos a detallar este punto en la cuarta sección del libro y lo vamos a hacer con lujo de detalle. El aspecto universal del reino de Dios, aquí analizado en la primera sección del libro, se trata del poder real de Dios o de su poder de reinar. En ese sentido, el reino de Dios abarca todo el universo, todo lo creado por Él y toda la historia de los siglos. Aunque la frase reino de Dios no aparece en el Antiguo Testamento, pero se dice que Dios es rey soberano y dueño de todos los creyentes e incrédulos incluso, y se enseña que Él es rey de Israel y del mundo entero también. Sin embargo, aunque el reino predicado por Jesús era el davídico, la presencia del reino universal espiritual existió antes que las promesas fueran dadas a David, y además, aunque la tierra ha sido afectada por la rebelión, Dios rige su universo. Si lo que Cristo ofrecía era el gobierno universal, tal anuncio no hubiera tenido especial significado para Israel, ya que tal gobierno ha sido siempre reconocido en el pueblo de Dios. O sea, lo que Cristo predicaba no era el reino universal en ese sentido, sino un reino teocrático, que es el reino mesiánico. La idea del Mesías como rey viene de la monarquía con el pacto davídico, lo cual lleva al reino teocrático a un paso más hacia la consumación. La realeza implicaba una unidad del gobierno celestial y terrenal sobre Israel por medio de aquel que como sustituto de Jehová se sentaría en su trono y era el ungido de Jehová. Así que la teocracia de la monarquía era el reino de Dios en su forma introductoria. Si los hijos de Israel le hubieran rendido obediencia requerida a sus ofrecimientos, se hubiera extendido ese reino hasta que todas las naciones sean puestos bajo su influencia. A cada rey se le demandaba obediencia suprema al soberano supremo. A partir entonces de ello vemos la teocracia. Saúl, por ejemplo, es rechazado en el programa de la teocracia por no ser obediente. Entonces David recibe la transferencia de la autoridad teocrática y a partir de entonces el trono de Dios y el de David son considerados prácticamente uno, hasta el punto de que el Mesías reinaría como el hijo de David. Y el reino teocrático se trata del desarrollo del reino eterno, pero en el tiempo, donde ha adquirido prácticamente varias fases que ya hemos visto. Tiene parecido a las dispensaciones, pero el reino trata del plan final de Dios y las dispensaciones en la de la historia de la salvación. Y ha tenido muchos medios debido al desarrollo de este programa. Aunque antes de la monarquía, incluso en días de Adán, Dios siempre quiso establecer su reino o gobierno teocrático sobre el hombre por medio de patriarcas y jueces. No fue sino con el establecimiento de la monarquía que fue comprendido a plenitud con la entrega del pacto davídico.
Entonces el mismo Juan entendía el reino teocrático según el modelo de la monarquía. Y incluso estoy hablando de Juan el Bautista, que porque él es el reino que predicó, incluso conocía el mensaje de los profetas al respecto y además que sabía lo que sus contemporáneos esperaban de ese reino, porque esto es algo muy importante, por eso habla continuamente de ese reino. Juan predicaba ese reino. Los contemporáneos de Juan interpretaban el concepto del reino teocrático de manera literal. Los más piadosos se aferraban a la esperanza de la venida personal del Mesías, la restauración literal del trono y el reino davídico. De igual manera, el cumplimiento de las profecías y de todas las promesas que prácticamente allí se habían hecho y que se entendían todas de una manera literal. El precursor del Señor, que es Juan, anunció la llegada del rey de Israel y esta misma teocracia fue anunciada por el mismísimo Señor Jesucristo. Así que la frase el reino de los cielos se ha acercado define el reino con el uso del artículo el. No un reino se ha acercado, sino el reino. Entonces se ha acercado aclara que se trata de ese reino futuro esperado. La razón por la que Jesús no definió su naturaleza es porque todos conocían el pacto davídico y solo les presentaba el requisito para recibir lo que era arrepentíos. Que Dios los bendiga y mañana estaremos explicando los otros dos aspectos del reino que nos faltan.